La nave prisión se desplazaba silenciosamente por el espacio profundo, lejos de cualquier planeta o estación que pudiera enviar ayuda. En el interior de sus fríos pasillos metálicos, las luces rojas de advertencia parpadeaban una y otra vez, haciendo que todos los rostros parecieran extraños y peligrosos. Ethan Cole permanecía de pie en el centro de una gran sala de prisión con las manos libres, pero más de 12 guardias alienígenas armados lo rodeaban. Él era solo un ingeniero de carga humano, no un soldado, y nunca esperó que su sencillo trabajo de reparto terminara así. Unos pasos más adelante, 2 jóvenes hermanas alienígenas estaban arrodilladas con pesados candados de metal alrededor de sus muñecas. La hermana mayor, Lyra, intentó sentarse derecha a pesar de que le sangraba un pequeño corte encima del ojo. A su lado, Nyra temblaba violentamente y las lágrimas llenaban sus brillantes ojos azules. Ambas hermanas miraron a Ethan como si fuera la última persona en la galaxia que pudiera ayudarlas. Entonces el comandante Varek entró lentamente en la habitación con una sonrisa fría en el rostro. Era alto, vestía una armadura oscura, y no portaba armas porque claramente creía que nadie allí podía hacerle frente. Se detuvo frente a Ethan y le tendió un pequeño dispositivo de control negro. En él se podían ver 2 botones luminosos. Una de ellas estaba marcada con el número de prisionero de Lyra. El otro llevaba el número de Nyra. Varek se lo puso en la mano a Ethan y dijo con voz tranquila: «Elige a uno para salvar, humano. El otro morirá». Ethan lo miró fijamente, seguro de haber oído mal. Pero entonces, una gran pantalla en la pared cobró vida repentinamente. Aparecieron números brillantes en él. 05. Había comenzado un temporizador de 5 minutos. Durante varios segundos, nadie habló. Ethan miró primero al cronómetro, luego a las hermanas y después de nuevo a Varek. «¿Quieres que yo elija quién vive?», preguntó. La sonrisa de Varek se amplió aún más. «Exactamente». Explicó que cuando Ethan pulsara un botón, se abriría la cerradura de la prisión de la hermana elegida. La otra hermana sería trasladada inmediatamente a la cámara de ejecución. Si Ethan se negaba a elegir antes de que se acabara el tiempo, ambas hermanas morirían. Los guardias alienígenas rieron en voz baja, observando a Ethan como si formara parte de un espectáculo cruel. Varek había escuchado muchas historias sobre los humanos. Había oído que se preocupaban demasiado, que amaban con demasiada intensidad, y que tomaban decisiones insensatas cuando las emociones se desbordaban. Esta noche, quería ver con sus propios ojos cómo un ser humano se rompía. Lyra miró de repente a Ethan y habló antes de que él pudiera decir nada. «Salven a Nyra», dijo. Su voz era débil, pero no había miedo en ella. Nyra se volvió hacia su hermana, sorprendida. «No», gritó ella. «Salven a Lyra. Ella me protegió toda mi vida. Merece vivir». Lyra negó con la cabeza. «Eres joven. Todavía tienes futuro». Nyra comenzó a llorar aún más fuerte. «No quiero un futuro sin ti». Ethan sintió que se le oprimía el pecho. El temporizador llegó seno 0416. Cada segundo pasaba demasiado rápido. Varek se inclinó hacia él. «Elige, humano». Ethan miró el dispositivo de control, pero no pulsó ninguno de los botones. En cambio, Ethan levantó lentamente la vista y comenzó a observar la habitación. Observó las cámaras del techo, a los guardias, el suelo metálico y los cables de alta tensión que discurrían tras las paredes. El comandante Varek se percató de esto y frunció el ceño. «¿Por qué miras a tu alrededor?». Ethan no dio ninguna respuesta. La ingeniería le había enseñado una regla sencilla. Cuando una máquina daba un mal resultado, él no aceptaba el resultado de entrada. Comprobó cómo funcionaba la máquina. Quería saber de dónde recibían energía las 2 celdas y cómo el dispositivo de control enviaba su señal. Los guardias creían que tenía miedo, pero Ethan estaba pensando. Observó 2 gruesos cables negros que salían de la parte inferior del andén de las hermanas. Ambos cables entraban por el mismo panel de pared. Eso fue extraño. Si cada hermana tenía un sistema de ejecución independiente,
¿Por qué ambos sistemas compartían una misma línea eléctrica de emergencia? Ethan dio un paso más hacia la plataforma. Un guardia levantó rápidamente su rifle. «Quédate donde estás». Ethan se detuvo. El temporizador mostraba 03.22. Lyra lo miró con confusión. Nyra seguía llorando, pero de repente se quedó muy callada. Ethan la vio bajar una mano hacia el suelo. Sus dedos seguían bloqueados, pero podía moverlos un poco. Lentamente, con un dedo, dibujó una forma en el polvo del suelo metálico. Parecía un círculo roto con 3 líneas que lo atravesaban por el centro. El corazón de Ethan dio un vuelco. Había visto ese mismo símbolo tan solo unas horas antes, mientras revisaba el sistema de baja potencia del barco. Estaba marcado en la puerta sellada del reactor, que tenía prohibido abrir jamás. Ethan miró directamente a Nyra. Dejó de dibujar rápidamente y bajó la cabeza antes de que los guardias pudieran darse cuenta. Ahora sabía que algo andaba mal, mucho más allá de esta ejecución. ¿Por qué un prisionero conocía un símbolo de una sección secreta del reactor? ¿Por qué Varek estaba tan desesperado por obligarlo a elegir entre las hermanas, en lugar de simplemente matarlas él mismo? Ethan empezó a comprender que Varek quería algo más que la muerte. Quería provocar miedo, dolor y tal vez una reacción por parte de las hermanas. «¿Qué hicieron?», preguntó Ethan de repente. El rostro de Varek se endureció. «Eso no importa. Importa si quieres que mate a uno de ellos». El cuervo se acercó. «No estás matando a nadie, estás salvando a uno». Ethan lo miró fijamente durante un largo rato. «Eso suena a lo mismo». Varios guardias dejaron de reír. El temporizador bajó de los 2 minutos. 01:58. La paciencia de Varek se agotó. Le ordenó a Ethan que pulsara un botón inmediatamente. Ethan apretó con más fuerza el dispositivo. Lyra cerró los ojos y susurró: «Por favor, salva a mi hermana». Nyra gritó: «No, Ethan, salva a Lyra». Sus voces llenaron la habitación mientras el cronómetro seguía avanzando. Pero Ethan ya no miraba a ninguna de las 2 hermanas. Estaba observando la pequeña luz que había en el lateral del dispositivo de control. Parpadeó exactamente al mismo tiempo que el panel de alimentación de emergencia situado detrás del andén. Una sola señal controlaba ambos sistemas. Eso significaba que el juego de Varek podría ser una farsa. El temporizador llegó 0:35. Los guardias se acercaron. Varek gritó: «Elige ahora». Finalmente, Ethan levantó el dispositivo de control. Lyra dejó de respirar. Nyra se cubrió la cara. Varek sonrió porque creía que el humano finalmente se había quebrado. Ethan puso su pulgar sobre el botón de Lyra. Luego, lentamente, lo movió hacia el botón de Nyra. El temporizador mostraba 00:12. El cuervo rió. «Eso es todo. Elige». Ethan lo miró y de repente se calmó mucho. «Cometiste un error», dijo. La sonrisa de Varek desapareció. «¿Qué error?». Ethan miró a las 2 hermanas y luego volvió a mirar al comandante. «Creías que yo aceptaba tus decisiones». A falta de tan solo 6 segundos, Ethan arrojó con fuerza el dispositivo de control contra el suelo metálico. Se rompió en varios pedazos y saltaron chispas desde su interior. Todas las alarmas de la celda comenzaron a sonar con fuerza. Los guardias alzaron sus armas. El cuervo rugió de ira. Ethan se puso delante de las hermanas y dijo: «No elijo a ninguna de las 2». Por un segundo, creyó haber detenido la ejecución. Entonces cambió la pantalla de la pared. Ambos números de prisión se volvieron de color rojo brillante. Unas pesadas puertas se abrieron tras Lyra y Nyra al mismo tiempo. Unos brazos mecánicos se extendieron hacia ambas hermanas. Ethan miró horrorizado cuando apareció un nuevo mensaje en la pantalla: «Ejecución dual activada». Varek volvió a sonreír lentamente. Ethan comprendió entonces la terrible verdad. Nunca hubo opción. Varek había planeado matar a ambas hermanas desde el principio. Los 2 brazos metálicos se movieron rápidamente hacia Lyra y Nyra, mientras la alarma de ejecución llenaba la habitación.
Ethan no tuvo tiempo de pensar en el miedo, porque ambas hermanas estaban a solo segundos de la muerte. Saltó hacia el dispositivo de control averiado y agarró un trozo afilado de metal del suelo. El comandante Varek gritó a los guardias que lo detuvieran, pero Ethan ya se dirigía hacia el panel de control. Un guardia disparó su arma, y el proyectil impactó en la pared a escasos centímetros de la cabeza de Ethan. Ethan se dejó caer detrás de la plataforma y forzó la pieza de metal para encajarla en la pequeña cerradura del panel de emergencia. Lyra gritó cuando un brazo mecánico se cerró alrededor de su cintura y comenzó a tirar de ella hacia atrás. Nyra luchó contra otro brazo, pero la máquina era mucho más fuerte que ella. Ethan abrió el panel y vio muchos cables, luces y líneas eléctricas amontonadas dentro de la pared. Recordó que ambos sistemas de ejecución estaban conectados a la misma línea eléctrica de emergencia. Si cortaba el cable equivocado, podría matar a ambas hermanas antes de que las máquinas llegaran siquiera a las cámaras. Varek sonrió porque creía que el humano finalmente se había metido en un callejón sin salida. Ethan ignoró los gritos de los guardias y buscó el cable negro que había visto antes. Lo encontró detrás de dos cables más pequeños y lo sacó con ambas manos. Un guardia corrió hacia él, pero Ethan pateó el panel de la puerta contra las piernas del guardia y lo derribó. Luego utilizó la afilada pieza de metal para cortar el grueso cable. Una chispa brillante surgió de la pared, y todas las luces de la celda se apagaron durante un segundo. Cuando se encendieron de nuevo las luces de emergencia, ambos brazos mecánicos habían dejado de moverse. Lyra y Nyra cayeron al suelo, aún con vida, y Ethan corrió rápidamente hacia ellas. Rompió los candados dañados que llevaban en las muñecas mientras los guardias intentaban comprender lo que había sucedido. El capitán Soren estaba de pie cerca de la puerta y observaba cómo Ethan arriesgaba su vida por dos extraterrestres a los que apenas conocía. Por primera vez, Soren empezó a preguntarse si todo lo que el comandante Varek le había contado sobre los humanos era falso. Varek alzó su arma y ordenó a todos los guardias que mataran a Ethan antes de que pudiera escapar. Pero antes de que alguien disparara, un sonido grave provino de algún lugar debajo de la cubierta de la prisión. El suelo comenzó a temblar y apareció una nueva advertencia en todas las pantallas de la habitación. Ethan miró el mensaje y sintió un escalofrío en el estómago al leer las palabras. El cable de alta tensión que había cortado controlaba algo más que las máquinas de ejecución. Muy por debajo de ellos, unas enormes esclusas se abrían alrededor de una cámara oculta que había permanecido sellada durante 20 años. El comandante Varek dejó de gritar de repente, y por primera vez Ethan vio verdadero miedo en su rostro. Entonces, algo pesado golpeó el otro lado de la puerta sellada debajo del barco, y toda la cubierta de la prisión volvió a temblar. El extraño udar proveniente de abajo sacudió de nuevo el piso de la prisión, y el polvo cayó del techo. Ethan agarró a Lyra y a Nyra y las apartó de la plataforma de ejecución abierta. El comandante Varek gritó a los guardias que los capturaran, pero de repente las luces se apagaron de nuevo. En la oscuridad, Ethan encontró una pequeña puerta de mantenimiento junto a la pared y la forzó para abrirla. Los tres se arrastraron dentro justo cuando los guardias comenzaron a disparar contra la habitación. Por primera vez, Ethan comprendió que escapar ya no era suficiente, porque algo más importante estaba sucediendo. Avanzaban por el estrecho túnel mientras las alarmas resonaban por todo el barco. Lyra le dijo a Ethan que la cámara oculta debajo de ellos no era una prisión para una criatura ni para un soldado peligroso. Contenía parte de un arma secreta que el comandante Varek llevaba muchos años construyendo. Su padre había ayudado a diseñar el primer sistema de energía antes de saber lo que Varek realmente quería hacer con él. El arma podría dañar la atmósfera de todo un planeta y dejar a millones de personas sin la posibilidad de sobrevivir. Cuando su padre intentó advertir al Consejo Galáctico, Varek ordenó que lo mataran y lo tildó de traidor. Nyra explicó entonces por qué Varek había mantenido con vida a las hermanas, en lugar de matarlas antes. Antes de morir, su padre escondió el código de apagado y lo dividió en dos partes separadas. Lyra conocía la primera mitad del código,
mientras que Nira guardaba la segunda mitad en su memoria. Ninguna de las hermanas podía detener el arma por sí sola, y Varek necesitaba a ambas para desbloquear el sistema por completo. Ahora Ethan comprendía por qué Varek había creado esa cruel disyuntiva dentro de la celda. Él quería que el miedo doblegara a una de las hermanas y obligara a la otra a revelar su mitad del código. Ethan se detuvo dentro del túnel y miró a ambas hermanas con creciente preocupación. Preguntó por qué Nira había dibujado el símbolo del reactor en el suelo durante la ejecución. Nira dijo que se había fijado en la placa de ingeniero de Ethan y que esperaba que comprendiera la advertencia. Sabía que la línea eléctrica de ejecución estaba conectada al arma secreta, pero no sabía qué se abriría al cortarla. Lyra le contó a Ethan que Varek había trasladado el arma a ese barco prisión tan solo 2 días antes. Eso significaba que el comandante ya no estaba probando el sistema porque se estaba preparando para usarlo. Una pequeña pantalla en la pared del túnel se encendió repentinamente y mostró un mensaje militar en rojo. Nira se quedó paralizada al ver las coordenadas del objetivo, porque sabía exactamente a dónde apuntaban. El arma secreta estaba dirigida contra una colonia humana con miles de familias viviendo en su superficie. Debajo de las coordenadas apareció un segundo mensaje que mostraba la hora final de lanzamiento del arma. Ethan se quedó mirando la cuenta atrás mientras su rostro se ponía serio y sus manos se apretaban lentamente. Tenían menos de 6 horas antes de que el arma de Varek disparara contra la colonia humana. Ethan se quedó mirando la cuenta atrás en la pantalla y supo que no podían perder ni un minuto más. A la colonia humana le quedaban menos de 6 horas, y miles de personas inocentes no tenían ni idea de que la muerte se acercaba. Lyra le dijo que había una sala de comunicaciones 3 cubiertas por encima de su posición, desde donde podían enviar una advertencia. Nira conocía un sendero de mantenimiento oculto que les permitiría acercarse al lugar sin tener que usar los pasillos principales. Ethan les dijo a las 2 hermanas que se mantuvieran juntas porque Varek ahora haría que todos los guardias del barco las buscaran. Los 3 se adentraron más en el estrecho túnel mientras sus pesados pasos resonaban en las paredes que los rodeaban. El comandante Varek cerró rápidamente todas las puertas principales y ordenó a sus soldados que registraran cada nivel del barco. Un mensaje gélido resonó por todos los altavoces, ordenando a los guardias que capturaran vivas a Lyra y Nira, pero que mataran a Ethan en cuanto lo vieran. Ethan escuchó la orden y comprendió que Varek aún necesitaba a las hermanas debido al código secreto de desactivación. Se detuvo junto a una pequeña caja de control y utilizó su herramienta de ingeniero para abrir el sistema eléctrico local del barco. En lugar de enfrentarse directamente a los guardias, apagó las luces de 2 pasillos y abrió varias puertas lejos de su verdadera ubicación. En cuestión de segundos, los soldados de Varek comenzaron a correr hacia las señales falsas, mientras que Ethan guiaba a las hermanas en la dirección opuesta. Finalmente llegaron a una puerta de seguridad cerrada con llave que los separaba de la sala de comunicaciones. Ethan intentó acceder al panel de control, pero Varek había bloqueado todos los códigos de acceso normales desde el puente. Antes de que Ethan pudiera encontrar otra salida, la puerta se abrió sola de repente y el capitán Soren apareció al otro lado. Lyra retrocedió asustada porque Soren había sido uno de los guardias dentro de la sala de ejecuciones. Pero Soren bajó su arma y les dijo que había visto lo suficiente como para saber que Varek estaba ocultando la verdad. Le entregó a Ethan una tarjeta de seguridad y les dijo en voz baja que solo tenían unos minutos antes de que llegaran otros guardias a la zona. Ethan, Lyra y Nira entraron corriendo en la sala de comunicaciones y cerraron la puerta con llave tras ellos. Nira entró en la ubicación de la colonia humana, mientras Ethan extendía la señal de la nave más allá de la red privada de Varek. Al principio, solo oyeron estática, y Ethan temió que el mensaje nunca llegara a nadie a tiempo. Entonces, una voz humana respondió y les pidió que se identificaran y explicaran la emergencia. Ethan les advirtió rápidamente sobre el arma de Varek, su objetivo y el poco tiempo que quedaba antes de que pudiera disparar. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Lyra creyó que realmente podrían salvar la colonia. De repente, el rostro del comandante Varek apareció en la pantalla principal
e interrumpió su comunicación. Le dijo al comandante humano que Ethan estaba ayudando a prisioneros peligrosos y exigió que ambas hermanas fueran devueltas de inmediato. Varek amenazó entonces con disparar el arma inmediatamente si los humanos intentaban atacar su nave o proteger a los fugitivos. Durante varios segundos de tensión, nadie habló mientras Ethan esperaba la respuesta del comandante humano. Entonces, una voz humana y tranquila se escuchó a través del altavoz y dijo: «No entregues a las hermanas, Ethan, y no le des nada a Varek». Un último mensaje apareció en la pantalla, y Ethan sintió que la esperanza regresaba cuando leyó las palabras: «Se acercan naves tripuladas». Ethan se quedó mirando el mensaje mientras la esperanza volvía lentamente a los rostros de Lyra y Nyra. El comandante Varek se rió a través de la pantalla y dijo que las naves humanas jamás los alcanzarían antes de que el arma disparara. Ordenó a sus soldados que rodearan la sala de comunicaciones y se prepararan para derribar la puerta. Ethan sabía que no podían quedarse allí, así que usó la tarjeta de seguridad del capitán Soren para abrir una segunda salida. Los tres escaparon a otro pasillo mientras armas pesadas comenzaban a golpear la puerta cerrada con llave que tenían detrás. Su única oportunidad ahora era llegar a la sala de control de armas antes de que Varek pudiera iniciar el ataque final. Minutos después, los sonidos de alerta cambiaron en todo el barco al aparecer varias señales desconocidas en los sensores principales. Varek corrió al puente y observó las naves que emergían del espacio profundo cerca de su posición. Eran más pequeños de lo que esperaba, y la mayoría ni siquiera parecían buques de guerra poderosos. Se trataba de barcos de rescate tripulados, buques de reparación y embarcaciones de ingeniería que transportaban equipos entrenados para reparar las estaciones dañadas. Varek comenzó a reír porque creía que la humanidad había enviado obreros en lugar de soldados para detenerlo, pero Ethan sabía que los humanos no siempre necesitaban el arma más poderosa para ganar una batalla peligrosa. Las naves humanas se dispersaron alrededor de la nave de Varek y comenzaron a escanear cada parte del sistema de armas secreto. En lugar de disparar contra el barco prisión, lanzaron pequeñas máquinas que se engancharon a las líneas eléctricas exteriores. Uno a uno los enlaces de energía externos del arma comenzaron a desactivarse antes de que los oficiales de Varek pudieran detenerlos. Los ingenieros humanos no atacaban la nave porque atacaban el sistema que hacía peligrosa el arma. Varek daba nuevas órdenes a gritos, pero a cada minuto alguna parte de su plan dejaba de funcionar. Por primera vez, sus soldados comenzaron a mirarse unos a otros con miedo, en lugar de confianza. Ethan guió a Lyra y Nyra a través de un pasillo inferior hasta que finalmente llegaron a la cámara de control de armas. La enorme sala estaba repleta de luces rojas brillantes, cables de alimentación y el núcleo de un reactor detrás de una gruesa pared de cristal. Lyra y Nyra introdujeron sus dos partes del código de apagado en paneles de control separados. Por un instante, el sistema aceptó el código, y Ethan pensó que el arma finalmente se detendría. A continuación, apareció una advertencia que indicaba que el último seguro solo podía desbloquearse desde el interior de la cámara del reactor. La persona que entrara se enfrentaría a un calor y una radiación mortales antes de que terminara el apagón. Lyra se dirigió inmediatamente hacia la puerta del reactor y le dijo a Ethan que ella entraría. Nyra la agarró del brazo y se negó a dejar que su hermana se sacrificara después de todo lo que habían sobrevivido. Las dos hermanas volvieron a discutir, cada una suplicando asumir el peligro en lugar de la otra. Ethan los observó durante varios segundos y recordó la cruel decisión que Varek les había impuesto anteriormente. Sin decir palabra, apartó bruscamente a las dos hermanas de la entrada y entró él mismo. Antes de que pudieran detenerlo, Ethan cerró la pesada puerta del reactor y la cerró con llave desde el interior. Lyra y Nyra corrieron hacia la gruesa puerta del reactor, pero Ethan ya la había cerrado con llave desde dentro. Nyra golpeó el cristal con ambas manos y le rogó que volviera antes de que la radiación se volviera demasiado intensa. Ethan miró a las dos hermanas a través del cristal y les dijo que terminaran de introducir el código de apagado mientras él se encargaba del reactor. Lyra gritó que no tenía por qué morir por ellos,
pero Ethan solo negó con la cabeza y se giró hacia el sistema de control. Había pasado todo el día observando cómo Varek obligaba a la gente a elegir quién debía vivir y quién debía morir. Ethan se negaba a aceptar ese tipo de elección porque creía que siempre había otra manera. Dentro de la cámara, el calor se intensificó a medida que Ethan se acercaba a los controles de energía principales, cerca del núcleo del reactor. Su formación como ingeniero le ayudó a comprender que el arma podía ralentizarse desviando energía al sistema de refrigeración. Abrió un panel de seguridad y comenzó a cambiar los cables de alimentación, mientras las luces de advertencia parpadeaban a su alrededor. Fuera de la cámara, Lyra y Neera introdujeron sus dos partes del código secreto al mismo tiempo. La cuenta atrás para el lanzamiento del arma se ralentizó repentinamente, y varias luces rojas en la sala de control se volvieron verdes. Durante unos segundos, pareció que su peligroso plan realmente iba a funcionar. Entonces se abrió la puerta principal que estaba detrás de las hermanas, y el comandante Varek entró con varios guardias armados. Estaba furioso porque las naves humanas habían dañado su arma, y Ethan había arruinado cada parte de su plan. Varek ordenó a las hermanas que se alejaran de los controles, pero el capitán Soren apareció detrás de los guardias con el arma en alto. Soren les dijo a los soldados que Varek les había mentido y que planeaba asesinar a personas inocentes para obtener poder. Algunos guardias bajaron lentamente sus armas, mientras que otros permanecieron leales al comandante y se prepararon para luchar. En cuestión de segundos, la sala de control se llenó de gritos, chispas y disparos. Lyra protegió a Neera, mientras ésta seguía introduciendo la última parte del código de apagado de su padre. Varek se abrió paso entre los combatientes y llegó al panel de control principal antes de que nadie pudiera detenerlo. Con un golpe furioso, rompió los controles de seguridad y dañó la conexión del reactor que Ethan estaba intentando reparar. La nave entera se sacudió violentamente cuando una advertencia anunció que el arma se estaba apagando, pero que el reactor se estaba volviendo inestable. Neera finalmente introdujo el último número, y el ataque a la colonia humana quedó completamente detenido. Pero cuando Lyra miró hacia Ethan, lo vio caer de rodillas dentro de la cámara del reactor, que estaba encendida. Las naves humanas confirmaron que la colonia estaba a salvo, pero ninguna de las hermanas celebró la buena noticia. Una pequeña pantalla junto a la puerta del reactor mostraba cómo la señal de vida de Ethan se debilitaba con cada segundo que pasaba. El sistema de seguridad dañado había bloqueado la cámara, e incluso el capitán Soren no pudo abrir la pesada puerta. Neera rompió a llorar cuando la pantalla mostró que a Ethan le quedaban menos de 60 segundos antes de que la radiación se volviera mortal. Lyra miró a través del cristal al humano, que se había negado a sacrificar a cualquiera de las dos hermanas desde el principio. Esta vez, las hermanas se enfrentaron a una decisión imposible, porque salvar a Ethan podría destruir todo el barco. Lyra miraba fijamente la pantalla del reactor mientras la señal de vida de Ethan disminuía con cada segundo que pasaba. El capitán Soren le advirtió que abrir la puerta principal del reactor podría liberar energía letal en la nave. Neera miró a través del cristal y vio a Ethan intentando ponerse de pie, pero su cuerpo se debilitaba cada vez más. Lyra recordó cómo Ethan se había negado a elegir entre las hermanas cuando Varek le ordenó sacrificar a una. Ahora comprendía que dejar atrás a Ethan significaría aceptar la misma regla cruel contra la que él había luchado. Se giró hacia Neera y le dijo que esta vez buscarían otra opción juntas. Neera buscó rápidamente los planos del reactor almacenados en el antiguo código de apagado de su padre. Descubrió un estrecho túnel de refrigeración conectado a la parte posterior de la cámara del reactor. El túnel era demasiado estrecho para un equipo de rescate, pero una persona podía arrastrarse a través de él. El capitán Soren advirtió a Lyra que el túnel estaba lleno de calor y energía peligrosa proveniente del núcleo dañado. Lyra no dudó porque Ethan ya había arriesgado todo para salvar a las dos hermanas. Abrió el panel de refrigeración y desapareció en el oscuro túnel antes de que nadie pudiera detenerla. Fuera de la nave, los ingenieros humanos recibieron el mensaje de Neera y estudiaron rápidamente el sistema del reactor.
Le explicaron cómo desconectar 3 líneas de refrigeración sin provocar la explosión de todo el núcleo. Neera siguió todas las instrucciones, mientras el capitán Soren mantenía el control de la sala de control contra los guardias leales que le quedaban a Varek. El comandante Varek intentó escapar aprovechando la confusión, pero varios de sus propios soldados acabaron volviéndose contra él. Arrestaron a su comandante tras descubrir que había planeado asesinar a miles de personas inocentes. Por primera vez, Varek se encontró impotente mientras la gente a la que controlaba se negaba a obedecerle. Dentro del túnel de refrigeración, Lyra llegó a la cámara del reactor justo cuando quedaban pocos segundos. Encontró a Ethan tendido junto a los controles eléctricos dañados y le pasó el brazo por encima del hombro. Ethan abrió los ojos con dificultad y le dijo que lo dejara porque el reactor aún podía volverse inestable. Lyra negó con la cabeza y le dijo que los humanos no eran los únicos que podían rechazar una mala decisión. Juntos regresaron arrastrándose por el estrecho túnel, mientras Neera observaba la señal de vida en la pantalla. En el momento en que alcanzaron un lugar seguro, los ingenieros humanos completaron el apagado final y el reactor quedó en silencio. Varios días después, Ethan despertó dentro de una nave médica humana con Lyra y Neera, sentadas junto a su cama. La colonia humana estaba a salvo, el arma secreta había sido destruida y Varek esperaba el juicio final. Las pruebas encontradas en el barco prisión demostraron que las hermanas y su padre habían intentado detener la terrible arma. Lyra le preguntó a Ethan por qué había arriesgado su vida por 2 extraterrestres a los que apenas conocía. Ethan sonrió y simplemente dijo que sus vidas nunca habían pertenecido a Varek para que él decidiera. Neera respondió en voz baja que, a partir de ese día, Ethan nunca más tendría que estar solo. Meses después, Lyra y Neera se unieron a un nuevo grupo que trabajaba junto a ingenieros humanos para destruir todas las copias del arma de Varek. En toda la galaxia, la gente escuchó la historia del humano al que se le había ordenado salvar a una hermana y sacrificar a la otra. Muchos recordaban las crueles palabras del comandante Varek, pero recordaban la respuesta de Ethan aún con mayor claridad. Varek creía que darle a un humano 2 opciones terribles lo debilitaría y lo haría fácil de controlar. Su mayor error fue olvidar que los humanos eran famosos por crear una tercera opción cuando ninguna parecía posible. Y gracias a que una humana se negó a marcharse, ambas hermanas alienígenas vivieron para ver un futuro que una vez creyeron perdido.